Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de la suma de resistencias o resistencia equivalente. Y vamos a empezar a ver de qué se trata. Como recuerda, la resistencia equivalente tenemos dos casos, que puede ser una resistencia equivalente para conexiones en serie o conexiones en paralelo. Bueno, veamos cada uno de estos casos. Cuando tenemos una conexión en serie, las resistencias o resistores están conectados uno detrás de otro como en este esquema. Recuerda, esta línea quebrada es como se representa la resistencia. Y si yo veo o sigo la línea, veo que hay uno detrás de otro, ¿no? Y conectados a un cierto voltaje. Bueno, esto es lo que queremos hacer es que en lugar de conectar estas tres resistencias, solamente conectemos una sola que sea el equivalente a conectar estas tres, y a eso le llamamos resistencia equivalente. Bueno, esto se basa en la definición de la conexión en serie. Bueno, pues vamos a ver que existe una corriente que circula a través de este circuito. Como están conectados en serie, la corriente va a ser la misma en todas y cada una de estas resistencias. Esto es similar a si conectamos una tubería a unos trozos de tubo en una tubería, ¿no? En lugar de ser resistencias, digamos que son secciones de tubo, y hacemos que fluya el agua. El agua fluirá en todas y cada una de estas tuberías, al igual que lo hace la corriente. Y bueno, si te fijas, vamos a tener algunas conexiones. R1 estaría conectada en el punto B con R2, R2 estaría conectada en el punto C con R3 y el punto D está conectado al voltaje, lo mismo que el punto A. Entonces el voltaje va de A a D pasando por estos puntos. Bueno, pues el voltaje va a ser diferente en cada una de estas resistencias. Por eso vamos a tener el voltaje de A, el voltaje de B y el voltaje en C. Y la suma de estos voltajes tiene que ser igual al voltaje total, es decir, al voltaje que va de A hasta D. Bueno, teniendo eso en cuenta, la suma de estos voltajes tiene que ser igual al voltaje total. Vamos a aplicar la ley de Ohm para cada una de estas resistencias. El voltaje de AB sería la resistencia 1 por la corriente, el voltaje de BC sería la resistencia 2 por la corriente y el voltaje de CD sería igual a la resistencia 3 por la corriente. Recuerda que esta corriente es la misma en cada una de las resistencias, por eso no varía. Bueno, si yo aplico esta misma ley de Ohm, pero para la resistencia equivalente, tendría que el voltaje de AD, el voltaje total, sería igual a la resistencia equivalente por la corriente, que también es la misma que circula a través del circuito. Bueno, ahora puedo yo igualarlas o sustituir. En lugar del voltaje de AD, pongo lo de la resistencia equivalente por I. En lugar del voltaje de AB, R1 por I, y así para el voltaje de B a C y el voltaje de C a D. Y tendría yo esta ecuación. Si te fijas, la I se repite, entonces puedo factorizarla. Y tendría yo esta parte, R1 más R2 más R3 por I. Y si veo esta I con esta I son iguales, las puedo cancelar. Y me quedaría que la resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 más R3. Bueno, esto yo lo puedo continuar hasta Rn. Dependiendo del número de resistencias que yo tenga, pues yo voy a colocar R1 más R2 más R3 más R4 más R5, ¿no? Dependiendo del número de resistencias. Esto solamente para el caso en serie. Bueno, vamos a ver qué sucede en paralelo. Cuando conecto un circuito en paralelo, es como si estas resistencias tienen unos alambritos y yo los conecto todos a un solo punto. Y de este lado también conecto todos esos alambres al otro punto y le aplico un voltaje. El voltaje va de A a B. Como resultado de este tipo de conexión, estas tres resistencias tienen el mismo voltaje. El voltaje no va a variar ni en R1, ni en R2, ni en R3. Va a ser exactamente el mismo en las tres resistencias en este caso. Bueno, generalmente no se encuentra de esa forma, sino que en los esquemas lo vas a encontrar de esta manera. Esta es una conexión en paralelo. Si te fijas aquí en este punto, pues se divide en 3, 1, 2 y 3, lo mismo que aquí, 1, 2 y 3, ¿no? Y de aquí salen las ramificaciones de las resistencias del circuito. Y se vuelven a juntar en el otro punto. Esta es una conexión en paralelo. Bueno,
¿qué sucede con la corriente? Pensemos otra vez en el esquema este de las tuberías. Bueno, ¿qué sucede cuando el agua llegue aquí? El agua va a llegar y se va a dividir o va a pasar por estos 3 tubos y después se va a juntar otra vez y va a continuar su cauce. Bueno, pues con la corriente pasa de manera similar. Empieza una corriente aquí, llega a este punto y se transforma o se divide en 3. Una corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Estas van a atravesar la resistencia, se van a juntar aquí otra vez y se vuelve a convertir en la corriente total. La suma de estas 3 corrientes debe ser igual a la corriente total. Bueno, de manera similar a la anterior, vamos a ver qué sucede con esta conexión en paralelo. Bueno, recuerda, lo que queremos hacer es, no queremos estas 3 resistencias, sino lo que queremos es una sola y que sea el equivalente a ese tipo de conexión. Bueno, recuerda que aquí también va a seguir la misma corriente. La corriente total circularía por esta resistencia. Como ya no están estas 3, sino que ya solamente hay una, entonces la corriente total es la que circula a través de esta resistencia. Bueno, conociendo esto, ahora sí vamos a ver qué sucede con las ecuaciones y la ley de Ohm. Como aquí lo que es igual o lo que se conserva es el voltaje, pues vamos a aplicarla para las corrientes, para cada una de estas corrientes, la I1, la I2 y la I3. Bueno, pues de la I1 sería el voltaje sobre R1, la I2 el voltaje sobre R2 y la I3 el voltaje sobre R3. Y si lo aplico para la resistencia equivalente, sería el voltaje, la I total, sería igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Y dijimos que la suma de las corrientes debe ser igual a la corriente total. Es I total, tiene que ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Ahora sustituimos estos valores y nos tendría que la I total es el voltaje sobre la resistencia equivalente. La corriente 1 el voltaje sobre R1, la corriente 2 el voltaje sobre R2 y la corriente 3 el voltaje sobre R3. Podemos factorizar este voltaje que es el mismo en estos 3 factores, o sumandos, perdón, y me queda de esta manera. Aquí, mira, en la parte de la resistencia equivalente también puedo factorizar el voltaje. ¿Y qué sucede? Similar al caso anterior, estos dos se cancelan y me queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto lo puedo continuar tantas resistencias yo tenga y tendría la expresión para la resistencia equivalente, bueno, el inverso de la resistencia equivalente para el caso de la conexión en paralelo. Bueno, vamos a resumir un poco. Para serie, la resistencia equivalente es la suma directa, es la más sencilla de todas. Si están en serie, sumo directamente todas las resistencias para encontrar la equivalente. Pero en el caso de paralelo, tengo que sumar los inversos, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Cuidado en esta parte porque si yo sumo estos inversos, al final tengo que hacer un cambio, es invertir la situación para obtener la resistencia equivalente que es la que yo necesito. Esto supongo que quedará más claro ahora que veamos un par de ejemplos, pero debes de tenerlo en cuenta. La fórmula es esta, pero siempre hay un paso más para encontrar el resultado. Bueno, veamos un ejemplo en serie. Aquí no puede estar en chiquito, pero sin el cuadrito. Así, sí. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para el caso de la resistencia en serie. Tendríamos este circuito R1, 3 ohms, R2, 5 ohms y R3, 7 ohms. Encontrar la resistencia equivalente, pues aplico la fórmula R1 más R2 más R3 porque solamente tengo 3 resistencias. Sustituyo 3 más 5 más 7 me da 15. El resultado de la resistencia equivalente sería de 15 ohms.
¿Ves? Este es el caso más sencillo. Ahora, no siempre encontramos la conexión en serie tan obvia, por así decirlo. Podemos encontrarnos con un caso similar. Si te fijas en este circuito, estas resistencias también están en serie, es una detrás de otro. Aquí empieza el voltaje, seguimos la línea, aquí hay uno, la línea continúa, aquí hay otro, me encuentro con otro, me encuentro con otro y me encuentro con otro. Es decir, esta conexión también es en serie. Y puedo encontrar la resistencia equivalente simplemente aplicando la fórmula. En este caso son 5 resistencias. Sustituyo los valores. R1 vale 3 ohms, R2 vale 5 ohms, R3 vale 7 ohms, R4 5 ohms y R5 6 ohms. Hacemos la suma directa y nos da de 26 ohms. Si te fijas, el caso de la resistencia en serie es el más fácil que tenemos para la obtención de la resistencia equivalente. Bueno, ¿qué sucede para el caso en paralelo? Mira, aquí tenemos un ejemplo de un caso en paralelo. Están las resistencias conectadas en paralelo. Si te fijas, si seguimos la línea de voltaje, aquí en este punto hay una división. Va para acá y después continúa. Aquí continúa y se divide y vuelve a continuar acá hasta que ya aquí da la vuelta. Y de la otra manera, igual, si yo lo sigo de este lado, pues se va a dividir aquí, se va a dividir aquí, se va a dividir aquí. Este es un ejemplo de una conexión en paralelo. ¿Cómo es en paralelo? Pues aplico la fórmula que tengo. 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3. Y sustituyo valores. R1 son 9 ohms, R2 3 ohms y R3 7 ohms. ¿Qué sucede? Aquí la mayoría de los estudiantes lo que quiere hacer es quitarse las fracciones porque se le complica o no le gusta ver las fracciones. Yo recomiendo que trabajes con las fracciones porque de lo contrario vas a perder muchos decimales y el resultado puede variar significativamente con el del esperado, ya sea por tu profesor o por el libro que estés llevando. Entonces aquí lo que tengo que hacer es sumar fracciones. Para sumar fracciones pues ocupo el mínimo común múltiplo de 9, 3 y 7, que en este caso es 63. 63 entre 9 me da 7. Por 1, 7. 63 entre 3, 21. Por 1, 21. 63 entre 7 me da 9. Por 1, 9. Hago esta suma. 7 más 21 más 9 me da 37 sobre 63 ohms. Y aquí es lo que yo decía de mucho cuidado. Este no es el resultado de la resistencia equivalente. Para obtener el resultado tendría yo que invertir, es decir, pasar la resistencia equivalente de aquí abajo arriba y como lo voy a voltear de cabeza, pues volteo la fracción también de cabeza. Quedaría 63 sobre 37. Y ese sí es el resultado. La resistencia equivalente es 63 sobre 37 ohms. Ten mucho cuidado en esta parte porque muchos estudiantes se quedan aquí y ya no encuentran el valor de la resistencia equivalente. Entonces esto puede hacer que tu resultado esté incorrecto. Otro de los errores que suelen ocupar o repetir mucho los estudiantes es esto. Llegan al final de la ecuación, 37 sobre 63 ohms. Luego ponen aquí un igual y ponen 63 sobre 37 ohms. Es decir, lo invierten sin especificar que también han invertido esta parte. Esto está mal. Por favor, no lo hagas. Una vez que llegas aquí, cambias el renglón o dejas un espacio y colocas la resistencia equivalente 63 sobre 37 ohms. Por favor, porque es increíble la cantidad de veces que he visto que los estudiantes colocan esta parte así para el resultado de la resistencia equivalente en el caso de conexiones en paralelo. Entonces mucho cuidado en esta parte. Y ya que tenemos este resultado final, ahora sí, si quieres puedes dividir y te daría 1.7 ohms. Yo recomiendo que lo hagas hasta el final. No tiene caso que lo hagas aquí al inicio porque aquí sumarías decimales, que en principio puede ser más fácil, pero después, como tienes que hacer este cambio aquí de invertirlo, pues a los estudiantes se les complica y generalmente cuando tú conviertes a decimales, no siempre tomas todos los decimales, sino que hay gente que nada más toma 1, hay gente que toma 2, hay gente que toma 3 y los resultados pueden variar, en este caso bastante, dependiendo de la cifra significativa que tomes.
Entonces lo que yo te recomiendo es que trabajes con fracciones, que tampoco es muy complicado, suelen ser fracciones sencillas. Y si quieres al final hacer la división. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta es otra conexión en paralelo. Si te fijas, aquí viene una parte de la línea del circuito y se divide en este caso en 5 vertientes. Y después aquí se vuelven a juntar esas 5. Esta es una conexión en paralelo. Bueno, aplicamos la fórmula. Ahora hasta 5 resistencias. Sustituimos valores. 1 sobre R1 que es 6, 1 sobre R2 que es 3, 1 sobre R3 que es 5, 1 sobre R4 que es 15 y 1 sobre R5 que es 30. Sacamos el mínimo común múltiplo de estos, nos daría 30. 30 entre 6 a 5 por 1, 5. 30 entre 3 a 10 por 1, 10. 30 entre 5 a 6 por 1, 6. 30 entre 15 a 2 por 1, 2. Y 30 entre 30 a 1 por 1, 1. Y ahora sí sumo directamente el 5 más 10 más 6 más 2 más 1 y me da 24 sobre 30. Recuerda, aquí hay que hacer ese cambio de invertir esta parte y me queda 30 sobre 24 ohms. Y ahora sí, si queremos, hacemos la división y nos da 1.25 ohms. Bueno, pues hasta aquí esta parte. En otro video próximo lo que haremos será combinar este tipo de conexiones o este tipo de circuitos y ver cómo procedemos para resolver este tipo de ejercicios ya mixtos, ¿no? Donde tenemos tanto conexiones en serie como en paralelo y cómo deberíamos proceder para su resolución y encontrar la resistencia equivalente del sistema. Bueno, si tienes alguna duda no olvides comentar. Si crees que es de ayuda para alguien más y a ti te ha ayudado, pues compártelo y no olvides dar un like o manita arriba y suscribirte al canal. Hasta otra.